Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar una prueba de hipótesis para la media con la varianza poblacional desconocida. Si la varianza poblacional es desconocida y el tamaño de muestra no es tan grande, la hipótesis nula, contrastada con cualquier hipótesis alternativa, propondrá que mu tiene un valor numérico particular, el valor nulo, denotado por mu0. Si además x1, x2 hasta xn es una muestra aleatoria con distribución normal de tamaño n, por eso llegamos hasta xn, la variable estandarizada t, definida como x barra menos mu sobre s entre raíz de n, donde x barra, s y la n provienen de la muestra, n es el tamaño de la muestra, x barra es el promedio muestral y s la desviación estándar muestral, tiene una distribución t con b igual a n-1 grados de libertad. Considerando este resultado, cuando h0 es asumida verdadera en nuestra hipótesis nula, pues entonces podemos considerar el estadístico x barra s sobre raíz de n, donde estos datos provienen de la muestra, y mu0, el valor asumido en hipótesis nula. Y este estadístico t sería el que nos sirve para la prueba de hipótesis, que tiene una distribución t con n-1 grados de libertad. Y considerando la significancia alfa, podemos definir una región de rechazo con la distribución t de student y el valor crítico t alfa según nuestra hipótesis alternativa. ¿Cómo sería o cómo quedaría la prueba t con una muestra? Lo primero es considerar que en la hipótesis nula siempre va a estar incluido la igualdad para el parámetro mu o la media poblacional, mu igual a mu0. Con este mu0 podemos considerar la variable estadístico x barra menos mu0 sobre s entre raíz de n, donde ya comentamos de dónde viene cada dato. Ahora, para las hipótesis alternativas y las regiones de rechazo, tenemos lo siguiente. La hipótesis alternativa siempre va a estar muy relacionada con la región de rechazo. La hipótesis alternativa relacionada con el valor del parámetro mu0 establecido en la hipótesis nula y la región de rechazo con el valor del estadístico según los valores críticos de nuestra distribución. Entonces, si tu hipótesis alternativa es que mu es mayor que mu0, el parámetro mayor que el valor propuesto en la hipótesis nula, entonces tu región de rechazo va a ser que el estadístico t sea mayor o igual que el valor crítico obtenido de la tabla de distribución. Ahí está la relación. Parámetro mayor que mu0, estadístico mayor que valor crítico. Ahora, por otra parte, si estás proponiendo que el parámetro sea menor que el valor mu0 establecido en la hipótesis nula, entonces tu región de rechazo es que el estadístico sea menor o igual que el valor crítico de la tabla de distribución. Y otra vez la relación. Parámetro menor que el valor establecido en la hipótesis nula, entonces la región de rechazo es que el estadístico sea menor que el valor crítico de la distribución. Y en último caso, donde el parámetro sea distinto al valor establecido en la hipótesis nula, mu0, entonces ahí tienes dos posibilidades, que el valor sea menor o mayor, y entonces tus regiones de rechazo son de dos colas, que sería aquellos valores del estadístico menores al negativo de un valor crítico o mayores al valor crítico de la distribución t. ¿Cómo queda entonces o cómo se encontraban los valores t alfa o t alfa sobre 2? Recuerda que la distribución t es simétrica, muy parecida a la distribución normal, y el valor t alfa hace referencia al valor crítico que te deja un área de alfa en la cola derecha. Y se pone el negativo porque es simétrica. Para el valor en la cola izquierda, buscas el valor que te da un área de alfa en la cola derecha y tomas un negativo. Alfa sobre 2 para la cola izquierda y cola derecha, cuando tienes dos regiones de rechazo, la significancia se divide entre 2. Y entonces, vamos con un ejemplo. Una prueba para la media con varianza desconocida. Dice lo siguiente. Un fabricante de dulces compra costales de azúcar a cierta empresa. Según los vendedores, los costales tienen un peso medio de 50.1 kilogramos. El comprador sospecha que el peso medio es menor y pesa bultos obteniendo una media de 49.4 kilogramos y una varianza de 1.2. Realice una prueba con una significancia alfa igual a 0.05 para confirmar o rechazar las sospechas del comprador. Entonces, identificamos los datos de este enunciado.
Dice, el fabricante de dulces compra costales a cierta empresa. Ahí no hay datos, nos están diciendo o nos están poniendo en el contexto del problema. Según el vendedor, los costales tienen un peso medio de 50.1 kilogramos. Ahí hay un dato. Punto seguido, el comprador sospecha que el peso medio es menor. Hay cierta información. Y pesa 15 bultos, obteniendo una media de 49.4 kilogramos y una varianza de 1.2. Entonces, en este mismo enunciado te están hablando de las acciones del comprador. Pesa 15 bultos, obtiene una media de 49.4 y una varianza de 1.2. Entonces, de eso nos piden realizar una prueba con una significancia de 0.05 para confirmar o rechazar las sospechas del comprador. Entonces, ¿cómo quedarían o cuáles serían los elementos involucrados acá? Si te están pidiendo, mencionando que el comprador tiene ciertas sospechas, entonces el valor involucrado en nuestra hipótesis es el valor que afirman los vendedores, como el peso medio de 50.1 kilogramos. Y aquí te están diciendo cuál es la sospecha del comprador, que es en realidad un peso medio menor a lo establecido por los vendedores. Entonces ahí te da la pauta para la hipótesis alternativa. Y este 50.1 sería la pauta para la hipótesis nula. Los 15 bultos que te dieron la media de 49.4 y la varianza de 1.2 son los datos muestrales de los 15 bultos y la significancia de 0.05 para encontrar tu región de rechazo. Entonces, ya para la solución, una vez identificados estos elementos, tendríamos lo siguiente. El parámetro de interés es mu, que es el peso medio de los costales. Las hipótesis deben contrastar que el peso medio de los costales es 50.1, según lo que afirman los vendedores, contra que el peso medio sea menor, que es la sospecha del comprador. Eso, para reflejarlo en nuestras hipótesis, quedaría como que H0 igual a 50.1 contra HA, que la media sea menor que 50.1, es decir, de esta manera. Mu igual a 50.1 en la hipótesis nula, contra mu menor a 50.1 en la hipótesis alternativa. Entonces, si el dato conocido es mu0 como 50.1 en la hipótesis nula y todos los otros datos son de la muestra, pues el estadístico que tienes que utilizar es el estadístico t, como x barra menos mu0 sobre s entre raíz de n, porque son los datos conocidos en este problema. Una vez que tienes identificado el estadístico, la hipótesis nula, vamos a tener pendiente esa información, la hipótesis, el estadístico y el valor propuesto de mu0 como 50.1 en la hipótesis nula, pues ahora vamos a identificar la región de rechazo y el valor del estadístico. Para la región de rechazo hay que tener en cuenta la significancia de 0.05 y como es una distribución T, sacamos sus grados de libertad como el total de datos menos 1. Si son 15 bultos, n menos 1 sería 14 y HA, si es una región de rechazo, es una hipótesis donde nos plantean que el valor del parámetro es menor que 50.1, entonces tu región de rechazo es de cola izquierda, es decir, el estadístico menor que el valor crítico. Y ahí está, aquí debería caer el estadístico respecto al valor crítico para rechazar. Lo que vamos a buscar ahora es cuál es el valor del crítico en nuestra tabla de distribución T. Recuerda que nuestra tabla de distribución T está a partir de los grados de libertad. Si tienes 14 grados de libertad, vamos a la tabla de distribución T y en la fila donde tengamos 14 grados de libertad, ahí vamos a encontrar nuestro valor crítico. Pero recuerda que el valor crítico no lo buscamos lo buscamos dentro de la tabla según la probabilidad acumulada en la primera fila. Si nuestra significancia es de 0.05, aquí estoy notando que es un valor negativo porque la tabla es simétrica, entonces lo que vamos a buscar es el acumulado de 0.95. Buscamos el complemento. Si alfa es 0.05, el valor que buscamos en la tabla es el complemento, el 0.95, y la intersección fila-columna nos dice el valor t, pero positivo. Como estamos en una cola izquierda, vamos a tomar el negativo, que sería menos 1.76 como nuestro valor crítico. Entonces, tenemos eso en cuenta, lo anotamos, y entonces nuestro valor crítico es menos 1.76, como aparecía en la tabla.
Y entonces, ¿cómo rechazaríamos? Ahora vamos a calcular nuestro estadístico. Si el estadístico es menor que 1.76, rechazamos. Si es mayor que menos 1.76, no habría por qué rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces, con los datos conocidos, que es la media muestral, 49.4, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, raíz de 1.2, el tamaño de la muestra, que es 15, el estadístico quedaría como menos 2.47. Simplemente sustituir en la fórmula de t, para que no te pierdas la formulita azul. Y este menos 2.47, ¿dónde ha caído? Este menos 2.47, pues cae en la región de rechazo. Cae por acá, porque el valor crítico es menos 1.76. Comparado con el menos 1.76, el menos 2.47 es menor, es decir, cae en esta zona. Entonces cae en la región de rechazo. Por lo cual se rechaza la afirmación del vendedor de que los bultos tienen un peso medio de 50.1 y además la evidencia de la muestra señala que dicho peso es menor que el declarado. Entonces, si bien esto lo pudiste haber sospechado con la estimación puntual que se hizo con los 15 bultos, ahora con la hipótesis se comprueba que en la mayor parte de las ocasiones te están dando sacos con un peso menor. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de una prueba de hipótesis con la varianza desconocida. Nos vemos en otra sesión.